Bien, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos el día de hoy comenzando una nueva edición de nuestro programa Una pareja de miércoles. Me encuentro junto con Pilar Serín Gaitán, quien pues es mi pareja de miércoles y está el día de hoy acompañándonos. Estamos como siempre, como todos los miércoles, realizando una nueva edición de nuestro programa. El día de hoy, Pilar, tenemos un programa bastante relacionado a la historia, el programa de fondo, digamos que el tema de fondo está muy relacionado a la historia, el tema principal, dado a que dentro de unos días se va a cumplir una fecha memorable, ¿verdad? Aparte, quiero iniciar principalmente el programa del día de hoy saludando a nuestros amigos, compañeros de la revista La Voz Ausente, a todos los integrantes del equipo, ¿no? Empezando por Máximo Cuba Campos, que como ya nos tiene acostumbrados todos los viernes dirige su programa La Voz del Ciudadano desde Villa María del Triunfo. Saludo también a Linley Trauco Goñas, profesor, que es parte del equipo de La Voz Ausente. El saludo también para Cindy Ramírez Chuquisuta, profesora de Lengua y Literatura. Y también un saludo pues para Abel Damián Alvarado, nuestro integrante más joven del grupo, chef profesional y locutor radial, ¿no? Saludo también para Noriko Miyasato Estrada. Noriko, un saludo para ella, estudiante de comunicaciones y artista plástica, integrante también del equipo de la revista La Voz Ausente. Asimismo, saludo al doctor, al abogado Randall Gastelo Zárate, que también pues es parte del equipo y que precisamente ha publicado recientemente este libro que se titula El alegato en el derecho procesal, ¿no? Ahí lo tenemos. Un saludo para él también, miembro de la revista La Voz Ausente. Y saludo finalmente a Rubén Chirinos, que es el último integrante de la revista, recientemente unido a nuestro equipo. Bienvenido, él es Rubén. egresado de periodismo y pues digamos que nos va a ayudar a darle un realce a la revista en temas periodísticos propiamente dichos. Así que Pilar, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, Ángel Valeriano? Un saludo a todos los que nos están viendo, en especial acá tenemos al señor Jonas Velázquez, un saludo para él también. También una persona muy dedicada a las labores sociales, lo vemos en distintas partes de Pachacútec. Un saludo especial también para nuestra compañera de equipo, Cindy Ramírez, que hace muy poquito ha obtenido su licenciatura, así que unas felicitaciones para ella. Ahora sí es una licenciada en Educación de Lengua y Literatura, así que muchas felicidades para ella y espero le esté pasando muy bien, porque ese es uno de los logros que uno quizás en la vida puede llegar a tener. Así es, así es. Bueno, el programa de hoy, como les estaba diciendo, el tema principal es un trasfondo histórico. Creo que de unos personajes muy hablados, pero que quizás se está perdiendo. Te contaré que dentro de la currícula que había visto este año, siempre todas las currículas están con trasfondos de efemérides o hechos relevantes para la educación. Sin embargo, este año han optado por dejarlo de lado. Te diré que en la currícula solo vi 3 temas principales que se pueden usar de eje en todas las áreas, y solo fue el Día de la Bandera, el Día de la Madre y 28 de julio. Bueno. Entonces no le veo gran relevancia a otros temas que sí se daban en nuestros tiempos. Pero bueno, antes de pasar al tema central, como ya había saludado a todos nuestros integrantes, hacerles recordar nuevamente nuestros programas los días miércoles, una pareja de miércoles, y los días viernes estará a cargo de Máximo Cuba con La Voz del Ciudadano. Y ya se viene el programa, ya esta semana nosotros los integrantes de la revista, este fin de semana tendremos una reunión y ahí vamos a acordar, porque ya se viene el programa de astronomía, ¿no? Con José Abel Damián Alvarado. La astronomía regional. Y probablemente también otro programa de temas relacionados a la historia que estamos en la búsqueda de una fecha apropiada, ¿no? De un día apropiado, un horario apropiado. Claro que sí, Cindy Ramírez Chuquisuta y quien les habla también vamos a conducir un espacio de historia, y sobre todo con un tema pedagógico. Quizás los alumnos que tengan por ahí algunas dudas sobre temas de literatura, sobre temas de historia, que es nuestro fuerte, pueden conectarse. Ambas somos profesoras, sabemos de nuestra materia, y sería bueno que tanto padres
como los mismos hijos, pueden estar conectados a través de la señal de Facebook con nosotros y de uno u otro modo poder quizás realizar su tarea o tener más en claro la tarea dejada en... Claro, de alguna forma los temas que tratamos aquí en los programas, en este programa al menos, en tema de historia, creo que tratamos un poco de fomentar lo que es la lectura, ya que precisamente hoy día o ayer, hace poquito, el Ministerio de Cultura ha sacado una nueva estadística que no ha variado mucho, ¿no? En cuanto a lectura. Se lee un libro al año, a lo mucho en el Perú. El 80% de los peruanos nos dice que no asisten a las bibliotecas. Bueno, tampoco es que existan tantas bibliotecas en el Perú, y más aún si cierran bibliotecas, ciertas UGELs y ciertos y no fomentan tampoco la creación de bibliotecas ni la lectura, o no lo fomentan con el presupuesto que deberían hacer. Entonces, lo que buscamos en estos tipos de programas que estamos haciendo con Pilar, que hace Máximo, que es un programa enfocado al análisis político también, y lo que hacemos en general en la revista, creo que uno de nuestros principales objetivos es fomentar la lectura, hacer que los jóvenes se acerquen a los libros y entiendan el por qué es tan importante leer, por qué es sumamente importante leer. Si uno no lee, no entiende muchos aspectos de nuestra realidad, de nuestro conocimiento, de nuestra vida diaria inclusive. Hay que leer, hay que estar informado para poder de alguna forma ser consciente de lo que estamos viviendo. Pilar, ahorita la cosa está mala, ha subido casi todo, el pasaje ha subido. Lo estaba desde diciendo que se Máximo subió el Cuba desde el impuesto, día porque viernes. sí, el impuesto selectivo de consumo, Máximo lo decía el viernes pasado y de repente esta semana subió todo, es cierto. Ha subido el pasaje, las cosas están realmente mal y nadie se pronuncia, nadie dice nada. Entonces, creo que ahora el boom de la semana, déjame que te corte, porque nosotros estamos hablando de la subida del alza de los combustibles, y si sube el combustible, los hidrocarburos, obviamente va a tener que subir todo lo relacionado. Pero ahora la gente está preocupada en a ver si hace su dichosa marcha pues para apoyar a Pablo Guerrero. Eso es lo que me parece. La señora comentaba en que quiere que peruanos levántense, pónganse de pie, hagan una marcha. O sea, yo decía, pues, se acaba de subir los hidrocarburos y la señora quiere hacer una marcha por Pablo Guerrero. Todo el mundo está ahorita, todo acá en el Perú al menos están pues molestos. El Perú, por ahí los diarios los se titulan, ¿no? Duelo nacional. Inclusive decía, el Pablo Guerrero no va al mundial, señores, de verdad que eso es irrelevante, al menos para mí. Es importante el fútbol, el deporte, por supuesto que sí es importante, todo es importante, pero hay ciertas prioridades. Y creo que aquí en el Perú nos exaltamos, si Pablo no va al mundial, nos exaltamos y nos exasperamos y nos amargamos. Pero no nos amargamos porque el pasaje ha subido, porque las cosas han subido en el mercado, los productos elementales han subido, porque nos cobran demasiado a veces de agua, de luz, pero ahí no reclamamos, no decimos nada, ahí pues hay que pagar igual, ¿no? Porque si no nos cortan y como somos tan pasivos y tan permisivos aquí en el Perú, no nos exaltamos cuando realmente hay cosas que valen la pena más que si un jugador va o no va al mundial. Claro. Pero en fin, vamos a comenzar el programa ya, creo, Pilar. Bueno, para darles una chiquita, justo mi mamá tuvo que salir hoy muy cerca, y para evitarse pues la caminada de 3 cuadras, toma carro, el popular verde, el Lorito. Y son 3 cuadras, mamá siempre pagaba 50 céntimos y ahora le cobraron un sol. Bueno, sí, pues. hasta ayer 50, hoy ya es un sol. Así es. Son 3 cuadras. Y supuestamente la economía está bien, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema. Creo que vamos a dedicar un programa dedicado a la economía, ¿no? A ciertos... Porque en el Perú ha habido épocas en las que la economía ha estado bien, pero no se ha logrado un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo y un desarrollo a grandes rasgos. Porque, por ejemplo, hay un libro muy interesante que lo publicaron en el Senado, cuando existía el Senado de la República, sobre el pensamiento de Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. Y ahí Porras Barrenechea habla pues sobre la ley que se da en 1959, en el segundo gobierno de Manuel Prado, por ejemplo, donde en ese gobierno pues se crea la famosa ley de inversión, la ley de promoción industrial, ¿no? Para que, digamos, haya una especie de industria acá en el Perú, emergente. Y hubo mucho crecimiento económico aquella época. El Perú creció un 8% en aquella época, pero del 8%, el 80% de ese 8% era capital norteamericano. Y todo ese capital se lo llevaron, obviamente, y la riqueza acá se quedó en unos cuantos oligarcas, ¿no? Que siguen manejando la economía hasta hoy día, como la Confiep, y el resto pues se lo llevaron. Y hoy día sigue pasando lo mismo. Las empresas, la mayoría de la inversión que hay en el Perú es inversión privada, inversión extranjera, y todos se lo llevan. Por eso es que la economía no parece... Hay un auge económico, sí, pero un auge que está sometido a ciertos intereses. Se le ha visto más como
territorio y mano de obra barata. Así es. Eso es lo que es el Perú. Lamentablemente eso es lo que es. Y el otro tema, Pilar, discúlpame, las empresas que le deben al Perú miles de millones, entre ellos Telefónica. Usted tiene su celular de Telefónica, Movistar, señores, esa empresa le debe al Perú más o menos 4.000 millones de soles. Es la empresa que más le debe al Perú, o una de las que más le debe. Interban es otra de ellas. Y así hay muchas. Plus Petrol es otra de ellas. ¿Y qué hace? ¿Por qué la SUNAT ahí no le cobra a esas empresas? Pero sí, la SUNAT es capaz de cerrar una tiendita de la esquina, de cerrar un pequeño negocio por no tener un extintor, pero no cierra o no sanciona a estas empresas que deben miles de millones de soles al país. Ahí sí no dicen nada. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Entonces es tiempo, creo, que la gente tiene que despertar, tiene que darse cuenta que las cosas están mal, que el país está mal, y que si Guerrero va al mundial no nos importa, porque al final igual van a ir a jugar su mundial, y al final pues tampoco creo que van a ser campeones del mundo. Entonces, discúlpenme, pero la realidad es esa. La realidad es esa. Hay cosas que valen la pena, y que ahí valen la pena mostrarles pues mayor atención, ¿no? Claro que sí. Hay personas que nos están viendo, Ángel Valerio. Bueno, sí, ahí tenemos a Yeverly Santana Carrión, un saludo para ella. Tenemos a Santos Astopillo, un gran amigo mío, promoción de colegio, después de tiempo escucho sobre él, así que un saludo para ti. Elvia Gaitán Flores, ¿no? Un saludo hasta la Libertad, hasta Huamachuco, sí, la tierra de Faustino Sánchez Carrión, un gran personaje de la historia que ya hablaremos también en su momento de él. A Nicolás González Vega, poeta, un saludo para usted. Y a Tony Freddy Damián Carrasco, un saludo también para él. Gracias por estar ahí todos el día de hoy mirando pues nuestro programa. Tenemos un comentario, el señor Jonás Velázquez nos dice: hoy recibí llamadas de muchos vecinos y me manifestaron el alta del pasaje. Tenemos que hacer algo al respecto. Sí, pues es cierto, hay muchas cosas que hay que hacer al respecto. Lamentablemente esto ya viene de más arriba, porque cuando y a veces también pues obviamente los transportistas se aprovechan de esto, ¿no? No sé, hay algo, sí, hay muchas cosas que hay que hacer. Lamentablemente a nosotros nos queda más que difundir, más que tratar de concientizar a la población para que no sea tan sumisa, porque el Perú es un país con la gente muy pasiva. Acá en el Perú la población peruana es muy pasiva, muy permisiva, siempre se preocupa más por lo banal, por lo superficial, pero no por las cosas que profundamente valen la pena preocuparse, ¿no? Claro. Después de esta introducción creo que ya empezamos el programa. Saludos también para Rubén Chirinos, que está ahí, integrante de la revista. Bienvenido, Rubén. Así a es. La Voz Ausente. Bienvenido a La Voz Ausente, a la revista, y esperamos pues que pronto ya iniciemos, ¿no?, con estos temas. Él es periodista, así que sabe manejar muy seriamente los temas periodísticos. Así que el sábado nos vemos en la reunión. Todo esto sobre el alza de los hidrocarburos, del combustible en el Perú, que eso obviamente va a afectar a toda la industria. Y si es la industria, obviamente afecta directamente al ciudadano, porque nosotros somos quienes pagamos prácticamente toda la movilización de la industria. Eso de seguro, como es un tema un tanto más político, lo va a hablar Máximo Cuba el día viernes. Así es. Estén muy atentos los días viernes a... Sí. Ok, me parece que se detuvo. Eso es la computadora. Ok, entonces continuamos, me pareció muy bien. El día viernes se lo va a comentar, porque como yo te decía, este viernes pasado él estaba comentando sobre ello. Yo lo escuchaba y yo le decía, bueno, puede ser, quizás, y justo, pues, ¿no? Sí, sí. Como un gurú. Yo le comento las cosas y Máximo Cuba es muy acertado porque es su campo, porque... Que hay un análisis que él hace, y a través de ese análisis llega a una conclusión, ¿no? La conclusión al final se está cumpliendo. Bueno, Pilar, permítame también, antes de continuar, que quería compartir con ustedes, no se olviden, este es el segundo número de la revista La Voz Ausente, la revista impresa, que ya ha sido presentada en 3 oportunidades durante este mes. Y estamos el día de hoy, el 26 de este mes, presentamos ya el tercer número de nuestra revista, el 26 de mayo, ¿no? El sábado 26 de mayo. Presentamos el tercer número para todos aquellos que quieran colaborar con artículos de cualquier tema, obviamente temas productivos, temas que ayuden pues a culturizarnos, a educarnos, ¿no? Temas que valgan la pena, no vayan a enviar, no sé, no me envíen de Paolo, por favor. No nos envíen pues temas morbosos, qué sé yo, ¿no? Hasta ahora por lo menos hay gente que nos ha enviado muy buenos artículos, así que a todos ustedes que quieran colaborar con la revista, que quieran enviar sus artículos, de repente poemas, de repente cuentos, de repente investigaciones, temas relacionados a la economía, a la política, a los problemas sociales, qué sé yo, tantos temas que hay importantes, envíenos a la página La Voz Ausente, la página de Facebook,
o al correo lavozausente@outlook.com, ¿no? O tienen los Facebook personales de cada uno de nosotros, de los miembros de la revista, nos pueden hacer llegar sus artículos que serán publicados con su nombre, ¿no? En los siguientes números. En este caso tenemos fecha de cierre el 20 de mayo, ¿no? Como fecha límite para que envíen sus artículos, que serán publicados el 26 de mayo en el tercer número de la revista. Bueno, agradecer también a los que nos están promocionando. De hecho, que La Voz Ausente ha sido financiada a través de nuestros propios recursos. No dependemos de nadie más. Lo que hacemos en conjunto es por el hecho de tratar de llegar a muchos más lugares donde quizá la gente no sabe, donde está desinformada, y poder llegar con artículos buenos y necesarios. Ya no las páginas amarillistas de los diarios que uno encuentra tontería y media que no sirve para nada, y eso es lo único a lo que pueden acceder de lectura. Muy bien, entonces empecemos con las noticias. ¿Sí? La República dice: Rosa Bartra tiene 25 asesores. Asesores porque ella está presidiendo la comisión de Lavallato. Tiene 25 asesores. Es normal que alguien pueda tener tantos Pues asesores. es normal cuando no eres capaz de hacer tu trabajo bien, ¿no? Claro que es normal. ¿Cómo no va a ser normal si la señora saca leyes leyes inconstitucionales, leyes que quieren... Recuerden ustedes que Rosa Bartra es la promotora de lo que fue esta ley fracasada, de la ley que fue llamada Ley de Esclavitud Juvenil, ¿no? Donde los jóvenes tenían que trabajar 3 años sin paga alguna, sin beneficios, con prácticas preprofesionales. Entonces, esta señora ahora resulta que tiene 25 asesores, y que estos 25 asesores logran entre todos pues sumar un gasto al Congreso de 165.000 soles, ¿verdad? Mensuales. No, fuera obviamente de que ellos tienen seguros, tienen una serie de beneficios por trabajar en el Congreso. Escolaridad, ¿no? Tienen autos Así es, ahora sale esta noticia muy lamentable. El tema del Congreso es un tema recurrente, es un tema que ya prácticamente nos hemos acostumbrado, ya no nos sorprende, y he ahí el gran problema de los peruanos, que nos acostumbramos a los problemas sociales, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a que nos roben, nos acostumbramos a esas malas costumbres, ¿no? Pero bueno, lo leemos en un titular y se acaba y punto. Hace poco se archivó en el Congreso la ley de reelección de congresistas, y este es un motivo por el que los congresistas no deben reelegirse, porque aquí hay gente que tienen 20 años en el Congreso y siguen haciendo lo mismo, que significa nada. Entonces es lamentable esta noticia, muy lamentable. Claro, la justificación de ellos decía que todos los que llegan a las comisiones de investigación son congresistas nuevos, que los antiguos son los que están haciendo el mejor trabajo. La verdad me 25 asesores, claro que esto es porque ella preside la comisión Lavallato, ¿no? Pero 25 asesores. Yo digo, bueno, un asesor es el que te da las pautas para que tú puedas seguir, y 25, ¿a quién le hace Ni caso? el presidente que no tiene tantos asesores, ¿no? Muy bien, eso ha sido en la República, y vamos a ver en el comercio. Tenemos quizá dos de las noticias más relevantes. Una de ellos es que el Poder Judicial está pidiendo la orden para que Alberto Fujimori no pueda salir del país. Y bueno, sin embargo, ya se la dio. Y sin embargo, su abogado dice que él no tiene pues ni la mínima intención de huir. Sí, bueno, yo también considero que esta noticia no es tan, digamos, sobresaliente, en el sentido de que, obviamente, está bien que le hayan dado que el impedimento de salida del país, está perfecto, está bien, pero bueno, no me causa mayor atención, ¿no? Porque el señor, pues, está anciano, claro que no está grave ni al borde de la muerte, pero que vaya a escapar, que vaya a salir, no creo yo, ¿no? En realidad, está bien que se haya hecho eso. Y también pues que sigan así, ¿no? Que sigan viendo otros casos, el de su hija, pues por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora sale y viene del país como si nada, o el del señor Alan García, que también se va y viene cuando quiere Europa, y que también tienen pues gran rabo de paja y temas de investigación pendientes, ¿no? Precisamente la Comisión Lavallato ahí, que la señora tiene 25 asesores, no sé de verdad qué hacen, ¿no? Porque hay gente que debería estar ahorita con la soga al cuello un poco más apretada de lo que están, ¿no? Pero están libres, sin miedo a nada. Claro que sí. Continuamos con el comercio y dice María Elena Foronda:
Con el caso de que había contratado a una marretista y ella dice, bueno, sí, lo admito, fue un error político, y ella también admite haber sabido que ella tenía una sentencia por haber sido parte del MRTA. Sin embargo, la señora Nancy Madrid percibe 3.500 soles mensuales fuera de sus beneficios de ley. Bueno, yo la verdad que no sé, no entiendo, no entiendo qué piensan los congresistas, ¿no? Ella dice, sabía. Bueno, sabía que la señora tenía un pasado terrorista, un pasado bueno, que perteneció al Claro, ha sido MRTA, procesada. que ha sido procesada y todo lo demás. Y sin embargo, aún así yo la contrato para que trabaje como asesora todavía. ¿Qué me va a asesorar? Yo no entiendo, la señora Foronda, qué se trata. Y después los de Frente Amplio se quejan cuando lo vinculan con el terrorismo. ¿Cómo quieren que no lo vinculen si pasan casos como este? ¿No? Hay que tener más cuidado en esas cosas, ¿no? Y obviamente ella dice un error político, pero los errores políticos se pagan también. Entonces, por ahí Becerril ha dicho que hay que darle 120 días de suspensión. Bueno, en este caso muy singular y particular voy a estar de acuerdo con Becerril, ¿no? Que es también, que no es, pues, digamos, el personaje que más prestigio le da al Congreso, ¿no? Bueno, y tenemos Sino que muy ver por el también contrario. qué tipo de suspensión, porque recordemos que No, obviamente muchos 120 días, pues, congresistas, sin goce de haber, sin nada. claro, porque Keiko Fujimori le habían dado también 10 de suspensión cuando era congresista, y sin embargo en la lista de los pagos ella parecía pagar esos tantos días que estábamos. Sí. El descaro está, pues, por eso tenemos que ver innato qué tipo en de esta señora. suspensión. Sí, bueno. Muy bien, ahora pasemos a las Dejemos ya de efemérides lado del día la de hoy. política. Por el momento. Bueno, el 5 de mayo también, un día como hoy, pero en 1819, se conmemora, por así decirlo, el fallecimiento de Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi, amante, como todos lo decían, amante de Amari Juliet, del virrey Amari Juliet. Sí, bueno, aunque eso de amante suena un poco feo, ¿no? Porque amante es como que es ¿no? la trampa, como se dice comúnmente, coloquialmente. Pero él estaba casado. No, claro, sí, pero claro, bueno, de alguna forma en realidad sí, pues, es cierto, pero suena feo, porque en realidad era público eso, era un secreto a voces, ¿no? Un secreto a voces, pero amante es ¿Cómo como lo está ahí podríamos decir? ¿Su escondida. compañía? Sí, bueno, en realidad... Bueno, y era una actriz. Micaela era un Villegas, que era su nombre verdadero, público. Micaela Villegas. Y a propósito de Micaela, un saludo para Micaela González, que también está viendo para ese programa, ella es una poeta, un saludo para ella. También para el profesor Francisco de la Cruz, un saludo para usted, profesor, maestro de maestros. Micaela Villegas entonces era todo un personaje en la época, era actriz, era conocida, era, digamos, relevante, inclusive cuando fallece, ¿no? Esta fecha que estamos conmemorando, los diarios de aquella época lo publican y es todo claro que tuvo un velorio sencillo, pero tuvo un hijo con Manuel Amat y Juniet, tuvo un hijo que se llamaba Manuel precisamente, y que en 1810 más o menos, cuando el virrey fallece ya en España, porque acuérdate que ellos, Manuel Amat y Juniet, ¿no? El virrey y la Perricholi están juntos, digamos, en la relación hasta 1776, que es el año en el que fallece el virrey Amat y Juniet. Perdón, el año en que deja de ser virrey y regresa a España. Deja el virreinato del Perú y regresa a España. Hasta esa fecha están juntos, pero ellos tienen un hijo, ¿no? Tienen un hijo que se queda acá en el Perú junto con Micaela, no se lo lleva a España. Cuando él fallece allá en España, este hijo va a España a querer de alguna forma reclamar una herencia, ¿no? Del padre, pero como era un hijo ilegítimo, no era un hijo dentro del matrimonio, no recibe absolutamente nada y regresa, ¿no? Después acá ya, después de que él se va, acá Micaela Villegas se casa con un actor, tiene una vida ya, digamos, un tanto sosegada, fuera de los escándalos, ¿no? Pero fue, pues, la pareja, digamos así, del siglo XVIII acá en el Perú. Sí, así es. A la que el virrey inclusive le hizo obras para ella, ¿no? Como el paseo de aguas allá en el Rímac. Claro que sí. ¿No? Y ella también se dice que impulsó a que el virrey haga otras obras, por ejemplo, el monasterio de las Nazarenas, que está en Abancay, donde está el Señor de los Milagros. Ella parece que fue una de las impulsoras, porque ella era muy devota del Señor de los Milagros. Si no me equivoco, también fue la Plaza de Hacho. La Plaza de Toro de Hacho también fue obra del virrey Amate Junín. Sí, el virrey Amate Junín es uno de aquellos virreyes que más obras, digamos, hizo muchas obras acá en Lima. Así es, la Alameda de los Descalzos, por ejemplo, también, ¿no? Muy bien. En 1918 también... Pilar, discúlpame que te corte un segundo, lo que pasa es que el profesor Francisco de la Cruz nos ha comentado, nos dice, sus asesores, más que los propios sus asesores, dice, están más que los propios congresistas, pero lo que extraña también, bueno, acabo de cambiar el comentario, a ver, permítanme un segundo, lo que pasa es que la computadora está un poquito lejos.
Dice, sus asesores saben más que los propios congresistas, pero lo que extraña también es que ni los medios los medios de comunicación ni la CGTP nos dicen nada sobre el alza del impuesto selectivo de consumo. Así es, pedimos que los frentes regionales asuman el vacío en defensa del pueblo trabajador. Así es, disculpen, lo que pasa es que la computadora está un poquito lejos y me complica leer. Sí, pues, profesor Francisco, así es, tiene usted razón, los asesores saben más que los congresistas, eso es cierto. Los congresistas son una especie de pantalla, de figura, nada más, y los que trabajan son los que están atrás, pero también ganan una buena plata, y eso también les paga el Estado, ¿no? Y lo que mencionan la CGTP, así es, Pilar, así es, la CGTP en un tiempo fue, digamos, la voz de los trabajadores, como es la Confederación General de Trabajadores, lo que defendían los derechos de los trabajadores, pero hoy en día no dicen nada, están callados, apenas por ahí a veces hacen algunas marchas que la verdad que no tienen ni siquiera acogida. De verdad que la CGTP debería ya también de alguna forma, no sé si refundarse, no lo sé, cambiar sus dirigentes, porque los dirigentes también ya son una cúpula ya que dirigen todo, entonces, y que también pues de repente defenderán, no lo aseguro ni estoy diciendo nada, pero de repente también defenderán ciertos intereses, ¿no? Lamentablemente las instituciones cuando ya tienen un cierto tiempo de duración y la misma gente está ahí, terminan mal, pues, ¿no? Terminan mal. Creo que sí. Hay un comentario más de Luis Vargalla, si logras... Nuestro amigo Luis Vargalla, sí es amante de Arequipa, nuestro amigo, seguidor de La Voz Docente, nos dice, ¿cómo están, chicos? Pareja de miércoles, siempre tan acertados en sus comentarios. Me da mucho gusto que pronto va a salir el nuevo programa de gastronomía. Es interesante. Gracias por entretener y hacer un recuerdo de la historia de nuestros personajes bien a su estilo. Así es, bien a su estilo. Así es. La Perricholi con el Virrey Amat están muy bien compenetrados. Bastante compenetrados estuvieron. Así es. Así es, así. Y tuvieron un hijo, así es. Y este hijo, ¿no? Este hijo y que llegó a tener una hija también que se llamaba Tomás, una hija, y que a final de cuentas nos dicen que fueron los dos únicos, digamos, personajes cercanos a la Perricholi que estuvieron presentes el día de su funeral, ¿no? Un funeral sencillo, donde, digamos que al final su vida fue después de haber estado en la tormenta, digamos, de lo que era en esa época una especie de farándula que es hoy en día. Claro. Después pues acabó una vida sosegada, un poco tranquila, sencilla, ¿no? Claro que sí. Así, un saludo para Máximo Cuba, Pilar, que está ahí. Un saludo para ti, Máximo Cuba. Así es. Gracias, Muy bien, 1918, un día como hoy vamos a conmemorar el centenario del nacimiento de uno de los escritores, no puedo decir prolíferos porque no lo ha sido, pero sí uno de los que ha marcado un gran paso, por decir, a mí me inició en la lectura. Estamos hablando de Juan Rulfo. Así es. Juan Rulfo, uno de los más importantes. Nepomuceno. Bueno, tiene un nombre bastante largo, a veces memorizarlo es difícil. Aparte que porque hay específicamente uno en su nombre así bien azteca, me parece, bien difícil de pronunciar. Pero Juan Rulfo, ¿no? ¿Quién no conoce a Juan Rulfo? Un gran escritor monumental, que tiene dos grandes obras, que es precisamente, digamos, que publicó muy poco, publicó en realidad su principal libro, que es Pedro Páramo, con el que me inicié en la lectura. Que es su novela más importante. Ah, sí, mira. Con ello yo me inicié, estaba en primaria y casualidades de la vida tuve un profesor que llevaba ese libro y se lo pedí prestado y todavía me lo dijo, pues yo estaba como en sexto de primaria. ¿Lo podrás leer? Me dijo, porque era un tamaño así, regular. Y bueno, pues yo le dije sí. Y él me dice, ¿cuándo me lo traes? Yo le dije mañana. Y recuerdo, es una anécdota, porque él me dice, no creo que lo termines para mañana. Me lo entregas la próxima semana. Y recuerdo que yo se lo traje a los 3 días. Ajá. Porque me impactó. Bueno, mira, algo así le pasó a García Márquez, por ejemplo. García Márquez dice que un día su amigo Álvaro Mutis le trae el libro, pues una mañana, ¿no? Le trae el libro apurado, le dice, oye, mira, lee este libro. Mira, lee esta vaina, lo dice, así lo cuenta García Márquez, ¿no? Mira, lee esta vaina, a ver qué te parece, ¿no? Y aprende, le dice. Y García Márquez dice que no lo pudo leer, o mejor dicho, lo leyó en una sola noche, ¿no? No pudo dejar de leerlo. Porque Pedro Páramo pues, es un libro fundamental dentro de la literatura latinoamericana del siglo XX. Sí, es precursora, o digamos, lo que hizo el camino para el realismo mágico. Que el realismo mágico, más que todo, es una nominación que le da ya un europeo, ¿no? Un alemán.
pero que es parte, pues, y que cuenta la historia vinculando la realidad con la fantasía y que deja muy en claro esa noción cultural de cada país, ¿no? En este caso de México, en este caso de ese México post-revolucionario del que nos habla Juan Rulfo. Así que el día de hoy una de las mayores formas de homenajear a un escritor es leyendo sus obras, y qué mejor con Juan Rulfo, ¿no? Autor de estos dos grandes libros. No dijiste el nombre del otro todavía. De Pedro Páramo y de El Llano en Llamas, ¿no? Que son 17 cuentos extraordinarios que también pues están muy cargados de esta realidad ficticia de la que siempre nos tiene acostumbrados o nos tenía acostumbrados. Publicó muy poco y Pilar, en la entrevista que le hice a Juan Rivera Saavedra, gran dramaturgo nacional, él conoció a Juan Rulfo y nos contó en la entrevista, si quieren ver la entrevista está en nuestro canal de YouTube, ahí está Juan Rivera Saavedra. Él me contó pues que cuando él conoce a Juan Rulfo le preguntó por qué había publicado solo estos dos libros, ¿no? Claro que no publicó solo dos, publicó por ahí un par más, pero no tan trascendentales, ¿no? Y le preguntó y Juan Rivera Saavedra le dijo que, Juan Rulfo le respondió que él había publicado solo esto porque cuando publica su primer libro, que es Pedro Páramo, de frente le dan el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Premio Nacional de Literatura en México. Y después publica Llano en Llamas y también le dan otro premio importantísimo en México. Entonces él dijo que tuvo miedo de ese éxito rotundo, vertiginoso, así de un momento a otro. Muy rápido. Así es. Entonces ya no quiso publicar más, porque pensó y se preguntaba que si publicaba otro libro y si no recibía otro premio, de repente iba pues a frustrarse, iba Claro, porque ya tenía los dos premios y era prácticamente, yo creo, digo, ¿no? Él se sentía presionado en hacer algo superior a lo anterior. Así es. Y creo que la vida de un escritor o las obras, los escritores siempre tienen por segmentos, por paso. Incluso yo he visto a los que tratan de ver las obras, los que analizan las obras empiezan, ¿no? Acá escribí así, acá en este libro fue mejorando, claro. En este estuvo mucho mejor y se ve un avance progresivo. Voy a mandar saludos también a Manuel Raya, también nos ha comentado. Saludos Ángel y Pilar. La cultura es lo primero. Claro que sí, un saludo a Manuel Raya para él y para su esposa. Gracias Manuel, joven escritor peruano. Y un saludo también para el profesor Daniel Carzola, se le ha extrañado mucho, profesor de matemática también, del colegio donde yo estudiaba, fue compañero mío, así que un saludo para él, donde trabajaba. Pero, cosas que uno habla en vivo. Así que un saludo para el profesor Daniel Carzola, un muy buen profesor. Bueno. Muy bien, continuamos, ya hablamos sobre Juan Rulfo, totalmente recomendado Pedro Páramo, a mí me enganchó a muy temprana edad, me hubiera gustado quizás haber tenido ese libro mucho antes. Claro, bueno. Claro, lo recomendamos. Totalmente recomendado. Así es. En 1938 también, el 16 de mayo, se celebra, hoy es su cumpleaños, de Marco Aurelio de Negri Santagarea. El doctor Marco Aurelio de Negri, ¿no? Un personaje ¿Quién no lo conoce? Bueno, hay mucha gente que no lo conoce, déjame decirte, lamentablemente, ¿no? Porque deberían conocerlo. El doctor de Negri, bueno, está vivo. En el Canal 7 tiene un programa que se llama La Función de la Palabra, que da los días miércoles precisamente como hoy, pero a las 10 de la noche, me parece. Bueno, sí, porque ya últimamente ya no lo estoy viendo. Pero es un programa que lo recomendamos, digamos, uno de los programas culturales más importantes que hay en el Perú y en la televisión peruana en el día de hoy, que está tan desprestigiada la televisión peruana, pues, ¿no? El doctor de Negri es un intelectual, es un sexólogo, él ha estudiado en la San Marcos, en la Católica, aunque él dice que es autoridad. Bueno, es un señor intelectual de los más prestigiosos intelectuales que hay en el Perú en la actualidad, digámoslo así, ¿no? En la actualidad. Así que un respeto para él y un saludo pues para él el día de hoy que está celebrando sus 80 años, ¿no? 80 años, 1938. 80 años, así es. 80 años, el doctor Marco Aurelio de Negri. Y los invitamos. Sí, seguimos. Creo que el internet nos está poniendo una mala. ¿Cómo hemos hablado de Telefónica? Hemos hablado de Telefónica, de Movistar. Hemos hablado de que Telefónica no le quiere pagar al Perú los 4.000 millones de soles. Nos quieren cortar el internet, creo. O la internet. Y nuestra cara de, uy, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. No, te comentaba, a algunas personas les parece un poco aburrido el programa del doctor de Negri.
porque la cultura a veces es un poco aburrida, pues tediosa, hay gente que no le gusta informarse, no le gusta culturizarse. A quien sí le gusta ese programa, y creo que también por él, es que a mí me gustaba tanto ver el programa de la función de la palabra, es a mi papá, a Paul Serín. Un saludo para tu papá. Entonces. Él es fanático de Negri, siempre lo comenta y le gustaba ver. Quizás por ahí lo veía. Yo tenía que irse viendo el viejito en ese entonces, cuando yo no lo conocía. O sea, no tenía el privilegio de haberme sentado a observar su programa. Hasta que un día me dijo, ven, siéntate acá, vamos a ver. Y me llamó la atención porque había traído un invitado, era un escritor, y empezó así, tal cual. Hasta donde yo supe después, el libro, el manuscrito, porque era un manuscrito, se lo había entregado apenas 3 días antes de la entrevista. Y él ya lo tenía separado, así como tú lo tienes separado, y le decía, ¿por qué has escrito en tal, tal, tal? Y le metía psicología, y le metía historia, y dije, wow, o sea, pareciera que él ha escrito el libro en vez que el otro, y le dio duro. Es un intelectual, es un intelectual. Y no era un queda bien, como todos los entrevistadores, no, sí, wow, perfecto, tienes que ir a la feria del libro y no sé cuánto. Y él no, pero acá te has equivocado porque vas a decir esto. Hace crítica literaria. Hace una muy buena crítica, porque estaba hablando justo el escritor, que es hijo, me parece, de uno de los miembros, o bueno, de la jerarquía de Latina, de este canal, que estaba yendo por primera vez, había lanzado su libro por primera vez en la feria del libro, en la FIL, y le dio duro, pues, ¿no? Y sí, le dio pues. duro. Bueno, vamos a continuar con el programa porque si no nos gana la hora, creo yo. Claro que y sí. Viene, creo ya, el programa, el tema de fondo, ¿no? ¿O no? Así todavía es. Entonces, a ver, Ángel Valeriano, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, el tema de fondo, como hoy estamos 16 y nuestro programa de aquí es hasta el otro miércoles, pero en este transcurso, el día viernes 18, este viernes 18 se conmemora, pues, digamos, el fin, no sé si el fin de lo que fue la revolución de Túpac Amaru II y su ejecución, ¿no? Ese día, el 18 de enero, de mayo de 1781, fue, digamos, decapitado, fue torturado, fue asesinado Túpac Amaru II y su familia, ¿no? Y su familia. Y para el programa del día de hoy vamos a utilizar este libro, o para este programa, para este tema en especial, ahí creo que se puede ver, este libro, que es un libro pues, que se titula Biblioteca Hombres del Perú, que es toda una serie, este es el tomo 6, bueno, sobre Túpac Amaru y Vizcardo Guzmán, ¿no? En especial vamos a centrarnos pues en Túpac Amaru. Claro que sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Okay? Ese es con el nombre de bautizo, con el que fue asentado, y bueno, vamos a ver un tanto de su vida. Así es. Vamos a ver paso a paso, ¿no? Una especie de cronología. Su desarrollo. Antes que me olvide, Ángel, y no lo coloqué en las efemérides, ya que las efemérides generalmente hacemos el día de hoy, pero el día de ayer ha sido, por el Ministerio de Cultura, ha sido catalogado como patrimonio cultural, los yarabíes de Mariano Melgar Valdivieso. Así que un saludo para Arequipa, Luis Vargalla, tanto que nos habla de Arequipa. Bueno, felicidades, los yarabíes que son muy, muy conocidos, son unas especies de poemas, párrafos muy pequeños, que lo entonan generalmente los characatos en una forma muy divertida, muy, muy jocosa. Hay ciertos yarabíes que son muy dulces, muy románticos, y lo hacen en tonos con musicalidad. Así es. O sea, ya son los yarabíes patrimonio cultural de la nación. Bueno, está bien que el Ministerio de Cultura, cuando hay cosas buenas hay que decirlo, ¿no? Está bien que haya hecho esto. Eso ha sido el día de ayer, cultural de la nación, la obra de Mariano Melgar, ¿no? De alguna forma. Pero así como que no se quede esto en una declaración nada más, pero no ahí en la letra y el papel, sino que también empiecen a fomentar la obra, que publiquen libros, que hagan eventos relacionados a este tema, y no solo acá en Lima, ni en Arequipa, sino en el Perú, que conozcan a Mariano Melgar. Ojo que Mariano Melgar no solo es poeta, es uno de los principales, también estuvo pues presente en el proceso de independencia, de emancipación, así que sabemos que murió muy joven precisamente a causa de este tema, ¿no? Fusilado. Claro que sí. Un saludo para la gran unidad escolar Mariano Melgar Valdivieso en Arequipa, donde tuve la oportunidad de dar algunas clases de pintura en ese local. Nos invitaron la municipalidad de
de Paucarpata. Y en Paucarpata hay una gran unidad escolar, muy bonito, se ha implementado, está muy bien. Un saludo para el que esté haciendo esas obras en ese colegio que estaba tanto tiempo abandonado. Paucarpata, así es, ahí donde se dio el tratado de Paucarpata, pero eso es otro tema, ya. No, nos enredamos. Sí. Pero permíteme, Pilar, Luis Vargaya nos comenta, nos dice, chicos, no se olviden que también soy el 21 de mayo, caramba. O sea que ya poquito falta para el cumpleaños, ahí nos invitarás, de repente ahí compartimos una torta, no sé, ¿no? 21 de mayo dice, y aprovecho su plataforma para saludar, a ver, se movió esto, para saludar a mis amigos de Arequipa y esperando los regalos. Así es, los regalos son importantes. Sigan difundiendo la lectura, amigos. Los felicito, es un gran aporte con su programa. Esperando a mi amigo Máximo, a Máximo Cuba con las dos revistas de La Voz Ausente. Ahí está Máximo Cuba, ya te hará la entrega de las revistas impresas. Y bueno, un saludo para el día 21, que es tu cumpleaños. Te saludamos desde aquí, un abrazo adelantado. Esperamos pues que la pases de lo mejor, ¿no? Así es. Entonces, a ver, un saludo para Leslie Karen Naira Campos, un saludo para toda la familia Campos, la familia Naira, la familia Mauriola que nos están viendo, un saludo para Karen, fue mi alumna y ahora es una universitaria, sigue la carrera de psicología, así que un saludo para ella y para toda su familia. Nos escribe por ahí, hola Miss Flor, éxitos, muchas gracias para ti. Así es, y Máximo, ahí La Voz Ausente te acaba de responder, Luis Vargaya dice que en el Jockey están tus revistas esperando por ti, así. Ajá. Bueno, comencemos con Túpac Amaru y la revolución de Túpac Amaru de 1780. Pero antes, la cronología, ¿no? ¿Cómo es que llega a este punto la vida de Túpac Amaru? Bueno, primero vamos a ver sus padres, Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera, y más adelante ella se va a casar, ¿no? Con la que ya sabemos también otro personaje muy ilustre, Micaela Bastidas. Así es. Bastidas Puyucagua. Muy bien. Como dato curioso, en el gobierno de Velázquez se utiliza la figura de Túpac Amaru como símbolo de Velasco, perdón, como símbolo de su campaña. Sí, pero no nos adelantemos, Pilar. Vamos a hacer una especie de cronología de Túpac Amaru, porque él nace en 1740, ¿no? El 16 de marzo de 1740, en el pueblo de Santa Bárbara de Pampamarca, allá en el Cusco, obviamente. Él era descendiente, se dice, por línea femenina, por línea materna, del último inca de Vilcabamba, ¿no? La resistencia de Vilcabamba, el cual también descendía pues del inca Huayna Cápac, así que de alguna forma se dice que Túpac Amaru era descendiente de Huayna Cápac, del inca Túpac Amaru primero, que vendría a ser en este caso, que era descendiente del inca Manco Inca, ¿no? El inca de los últimos incas que resistieron en Vilcabamba. Claro que sí, Túpac Amaru, el último de los incas de Vilcabamba, con él nace también la leyenda sobre de que él era el inca, que lo habían destrozado, y es muy relevante porque de la misma manera en que murió Túpac Amaru II, él también fallece de esa manera. No se olviden que para el programa de hoy, en nuestra función de fomentar la lectura, como le decíamos, estamos usando este libro, ¿eh? Así que este libro consígalo, son una serie de libros pequeñitos que se llama Biblioteca Hombres del Perú, que lo pueden conseguir. Ahorita es muy escaso ya, pero en la Biblioteca Nacional de repente lo pueden leer. Es un libro en el que se habla de todos los hombres que participaron, tanto los precursores como próceres de la independencia. Así que se los recomiendo, léanlo, porque aquí nos habla de una manera muy clara distintos historiadores, en este caso Jorge Rosales Aguirre, nos hablan pues de la vida de estos personajes y cómo su vida y su obra activa terminó pues en el proceso de independencia, ¿no? Con la independencia de la República. Bueno, continuamos. Claro que sí. Entonces, el 19 de marzo de 1740 nace José Gabriel Condorcanqui. Y por esa época, Pilar, por esa época, 1740, 1741, cuando Túpac Amaru estaba pues de 2 años de nacido, habían ya revoluciones, habían ya levantamientos, ¿no? Que son, digamos, más pequeños, ¿no? Levantamientos, motines en el Cusco y en otras partes del Perú. Uno de ellos es el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, que se da en 1742 en la zona central del Perú. O sea que cuando nace Túpac Amaru ya habían estos levantamientos,
ganas, en realidad el Perú siempre estuvo, desde que empieza la colonia siempre hubo estas ganas de querer liberarse de los españoles, ¿no? Sino que siempre hubo también, pues el poderío español era muy fuerte en el Perú, Claro que sí. ¿no? Desde todos los ámbitos. Así es. Además, en 1747 también tenemos a Juan Bautista Tupac Amaru, que era el medio hermano de nuestro personaje, que también participa después en la Revolución de 1780. Pilar, disculpa, antes de continuar, hay un saludo por ahí, no sé si lo puedes leer. Luis Alberto Calle, un saludo para Luis Alberto. Dice, pareja de miércoles, programa dinámico, educativo, significativo. Felicitaciones, Ángel y Pilar. Un saludo también para Luis Alberto Calle, cantautor, poeta, profesor, cantautor, ahí están todas sus canciones en YouTube. ¿Qué no es Luis Así Alberto es. Y un Calle? saludo para Luis Alberto Calle, un gran saludo, un abrazo, porque Pilar, mañana es su cumpleaños. Así que un gran abrazo para ti, Luis Alberto, que la pases mañana, pues, de lo mejor, ¿no? Que siga habiendo poesía, que siga habiendo arte, que siga habiendo cultura. Sí, canciones, y obviamente tus canciones sigue componiendo, que son muy buenas, se las recomendamos todas las canciones de nuestro amigo Luis Alberto Calle. Claro que sí. Entonces, a ver... Bueno, tenemos entonces, continuamos. Pierde muy a temprana edad a sus padres, Tupac Amaru. Su madre principalmente es... Rosa Noguera. Así es, Rosa Noguera, ella fallece cuando él todavía era muy niño. Y posteriormente fallece su padre. Miguel Cóndor Calle. Así es, por lo que Tupac Amaru queda, digamos, tutelado o queda como, ¿no? Tiene dos apoderados que son sus tíos. Uno de ellos era Marcos Condorcanqui y el otro era José Noguera, uno por parte de padre, el otro por parte de madre. Estos dos tíos son los que lo ayudan a él, le dan una muy buena educación. Él estudia en el Colegio de Caciques de Cusco, Así es. ¿no? Donde era un colegio, pues, que estudiaban una especie de la nobleza, más o menos, de aquella época, ¿no? De los hijos de los caciques, de los curacas, inclusive de los corregidores, ¿no? Estudiaban en el Colegio de Caciques del Cusco. Claro que sí. Dentro de ello aprendió los tres idiomas, el quechua, con la lengua que él estuvo muy presente y que le va a llevar más adelante, el español y el latín. Así es, esas lenguas que se enseñaban en esa época, como hoy se enseña el inglés o el francés, algo así, ¿no? Claro, dentro de este colegio él llega a leer los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega, llega a leer Ollantay y también de forma a escondidas llega también a leer a Voltaire y a Rousseau. Mira, claro, bueno, 1770 y 1700, sí, bueno, es probable, ¿no? Sí. Porque todavía Voltaire y Rousseau están un poco más... Sí, bueno. Bueno. Estaban prohibidos para su época y él, bueno, no Sí, pues que en Europa en esa época estaba en plena ilustración. Recuerden que en 1789 se da la Revolución Francesa, entonces si nos ponemos 20 años atrás, estaba pues todas estas ideas de la ilustración, ya estaba Montesquieu, ¿no? Estaba Rousseau, estaba Voltaire, que son los ideólogos de la Revolución Francesa. Entonces esos libros llegaban acá al Perú un poco tardíamente, ¿no? Y obviamente es probable que Tupac Amaru haya leído esos libros y haya también adquirido todas esas ideas de la ilustración que terminaron en grandes revoluciones en esa época, ¿no? Así es. Bueno, continuamos, Pilar. El 25 de mayo de 1760 él regresa a su pueblo y ahí es donde contrae matrimonio. 25 de mayo de 1760 se casa con Micaela Bastidas. Así es. Que era pues hija de un español también y una indígena, ¿no? Era mestiza también de alguna forma. Aunque se dice que en realidad tenía era... ascendencia negra. Así es. Tanto así que de donde vivía le decían la Zamba. La Zamba. Pilar, ¿cómo se trataban ellos cariñosamente? ¿Cuáles eran sus apelativos así? Que todo el mundo, todas las parejas tienen, ¿no? Gordita, flaquita, chiquita, etcétera, ¿no? Bebita. Claro, Micaela a Gabriel, a José, porque era más conocido como José, le decía Chepe. Chepe, que era un diminutivo de José. De José, claro que sí. Mica, ¿no? Ella le decía Mica. Yo me imagino, ¿no? Mica, Chepe, Micaco. Mica y Micaco, pues, ¿no? O sea, se trataban muy cariñosos. Era una pareja bastante especial, y digamos que esta es una de las parejas trascendentales en la historia porque ese hecho de aferrarse el uno al otro y de fomentar toda una revolución por defender ciertos derechos y el apoyo que le da ella incondicional y la revolución de Tupac Amaru no fue la de Tupac Amaru solamente, sino fue una revolución de su familia, porque ahí participa su esposa, Micaela Bastidas, sus hijos, sus tres hijos que tiene, claro, que es Hipólito, Mariano y Fernando. Participa su cuñado, su primo hermano, que es Diego Cristóbal, que es después el que continúa cuando Tupac Amaru ya
es ejecutado, continúa el proceso el revolucionario Diego Cristóbal, participa su cuñado, participa su cuñado, participa su compadre, que es precisamente su compadre que lo traiciona, después vamos a ver. Pero, o sea, es una revolución en que participa toda la familia, que se ven involucrados todos, que ya vamos a ir viendo en este proceso. Bueno, tienen 3 hijos, como sabemos, Hipólito, Mariano y Fernando, ¿verdad? Fernando, que es el menor de ellos, que es el que al final no lo matan, él sobrevive a esta ejecución, y que fue desterrado al África y nunca más se supo de él, ¿no? Así es, y que presenció la muerte de la madre, de los hermanos, de Tupac Amaru, o sea, terrible realmente. Ya vamos a llegar a esa parte. Así es. Bueno, como decimos, el círculo familiar, ¿no? El círculo familiar que estaba muy cercano a Tupac Amaru estaba compuesto por Diego Cristóbal, que era su primo hermano, hijo de Marcos Tupac Amaru. Tenemos a Marcela Castro, tenemos a Andrés Mendigure, que era el hijo de Cecilia Tupac Amaru, la hermana de Diego Cristóbal, por ende prima hermana también de Tupac Amaru, ¿no? Ellos eran los que componían de alguna forma este grupo que se alza, ¿no? Tupac Amaru Pilar, su profesión o su cargo, su oficio que tenía, él era comerciante, ¿no? Era comerciante, se dedicaba al arriaje. Y obviamente por tener todas esas tierras y ser descendiente de la nobleza inca, él tiene el cargo de curaca, que no era lo mismo, que si bien el nombre prevaleció, pero cuando hablamos de curaca hay que hacer 2 distinciones: el que se usaba para el Tahuantinsuyo y el que se usa o se usaba con la llegada de los españoles en el virreinato o en la colonia. Cuando se usaba en el Tahuantinsuyo era el nexo, porque el curaca tenía que ser formar un grupo de familias, pero todas tenían en común su parentesco o tenían un antepasado en común. Puede ser, ¿no?, la prima, el primo, el tío, todos pertenecían a una misma familia, y el curaca pues era el hombre con mayor experiencia de esa casa, que hacía las conexiones, sobre todo de entrega de alimentos, hacia el Inca, y del Inca hacia ellos. Era una distribución muy equitativa. Con la llegada de la colonia, el nombre de curaca también se le da al hombre con más experiencia, al más antiguo, al más fuerte. Y que pertenece a una clase un poco más elevada. Pero ya no hay esta unidad. Ya no hay la unidad de que son familias. Simplemente se los agrupaba, como ahora también se les conoce, en parcelas. O sea, en este grupo ven tú, y generalmente se juntaban así para lo que era la minería, sobre todo para la minería, para la carga, para los trabajos, eran reunidos de esa manera. Y entonces Tupac Amaru tenía que hacer el papel del diablo, por así decirlo, porque él tenía que encargarse de que su curacazgo tengan los tributos a tiempo, mano de obra para que el corregidor se los pueda llevar a distintos lugares. Entonces, obviamente yo creo, y creo que todos sabemos, que no era de su agrado hacer ello. Por eso es que más adelante vamos a ver que se anula el corregimiento, o sea, los corregidores llegan a ser desplazados. Entonces él era curaca, él, por decir, era el jefe de todo ese lugar, y él estaba a cargo del curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. O sea, tenía 3 curacazgos a su disposición. Así es. Bueno, hay una descripción que hace Luis Daniel Valcárcel sobre más o menos el aspecto físico que tenía Tupac Amaru, porque no tenemos pues algo ciertamente claro. Estas fotos que conocemos todos los que vemos acerca de Tupac Amaru, estas imágenes, son más o menos idealizadas un poco por las descripciones que precisamente vienen de ciertos historiadores, ¿no? Pero más o menos hay una descripción acá que nos dice pues que hace un soldado cusqueño, que era Pablo Astete, que era amigo de Tupac Amaru y que era español, a propósito, era criollo en realidad. Se dice que Tupac Amaru era más o menos de 5 pies de altura, 5 pies, que un pie son más o menos 30 centímetros, entonces era un poco alto en realidad, no era tan bajo, para la estatura de la época era alto, ¿no? Se dice que era muy blanco para ser indio y muy oscuro para ser español, o sea que era mestizo, ¿no? Una raza cobriza, era un color de piel cobrizo, ¿no? Se dice pues que tenía la nariz aguileña, ojos vivos y negros, y que
y que su vestimenta, ¿no? Su vestimenta era siempre, pues, vestía atuendos muy bien, muy elegantes, que hablaba con perfección el español y que hablaba también muy elocuentemente el quechua, ¿no? Usaba un sombrero como el que más o menos vemos en ciertas imágenes, que usaba el pelo largo, enrizado, ¿no? Hasta la cintura. Así es, y usaba pues una camisa bordada y el chaleco tisú de oro, ¿no? Con un valor de 70 a 80 pesos, que para la época pues debe haber sido bastante caro, ¿no? O sea, que Tupac Amaru era un tipo pues que vestía bien, que tenía dinero, así es, que tenía dinero. Claro, porque hasta ese entonces todavía él no pagaba por el comercio que él hacía, no pagaba ningún tributo. Y eso se va a dar con el cambio de la corona. Con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas. Y esto se viene desde España. Recuerdo que estaba explicando eso a mis alumnos. Se hace un quiebre de los Habsburgo, llega a morir el último sin dejar ninguna descendencia, si no me equivoco fue Carlos III. Así es. Carlos III, y entonces hubo una rivalidad entre Francia, Inglaterra y todos ellos, y al final pues... Austria y todas estas casas reales que había en Europa. Y es así que Francia llega a tomar posesión de España y se acaba la dinastía de los Habsburgo y llegan los Borbones, donde empiezan a hacer los cambios que empezaron a afectar. Porque hasta ese entonces se mantenía el monopolio del Callao, que era el único puerto. El virreinato del Perú. Y el virreinato era prácticamente todo. En la reforma viene la división, se crea el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Etcétera. La Capitanía General de Chile. De Chile, de Panamá, se divide en todo ello y entonces hay ciertos cambios. Se dan ciertos cambios que logran después ir en una forma secuencial, sistemática, afectar a todos y llegan a afectar pues también a los curacas, llegan a afectar a los... O sea, desde más grande al más pequeño, ¿no? Y es ahí donde aparecen pues todas estas inconveniencias, estos problemas ligados a la economía, se aumenta el tributo, ¿no? Los corregimientos llegan a ser muy torturadores de alguna forma, y ahí es donde Tupac Amaru se levanta y dice, bueno, esto tiene que cambiar, ¿no? Hay que suprimir los corregimientos, que es uno de sus pedidos que él hace, hay que suprimir los corregimientos y también eximirlos pues a los indios de esta zona de Puno, del Cusco, de lo que era la mina de Potosí. Ellos estaban obligados a ir a trabajar allá cuando la mina de Potosí estaba demasiado lejos, ¿no? Eso es otro de los pedidos que él hace. Y también pedía a Pilar que se le reconociera sus títulos ¿no? de nobleza como descendiente directo de Manco Inca, ¿no? Claro que cosa que no se la dan. No se la dan. Primero el pedido que él hace es en el Cusco, ¿no? Va al Cusco, ¿no? Al corregidor, no se la dan, ¿no? Y pide también él, otro de sus pedidos es que se realice, que se haga pues la audiencia del Cusco. En esa época la audiencia estaba en Lima, era la audiencia de Lima, que dirigía todo. Pero él pedía que la justicia de alguna forma esté más cerca a sus ciudadanos, y el Cusco era la segunda ciudad virreinal del Perú en aquella época, después de Lima. Entonces era importante y necesario que se haga una audiencia del Cusco. Y ese es otro de sus pedidos. Al no tener respuesta en el Cusco, él en 1777 llega a Lima. Viene a Lima con sus pedidos. ¿Y qué pasa? Encuentra una dificultad. Él venía con toda su prórroga, con todos los papeles necesarios, todo lo que le pedían adjuntar para que el que estaba a cargo le pueda dar el título de nobleza. Sin embargo, o coincidencia, quizás muchos de ustedes no lo sabían, Tupac Amaru iba, para que le den el título de nobleza, siendo el último descendiente, mejor dicho, el descendiente del último Inca, de Vilcabamba, que viene a ser Tupac Amaru. Pero cuando llega, oh sorpresa, no era el único. No era el único. No era el único que pedía. pedía Alguien que también pedía lo mismo. Se encuentra con el abogado de Diego Felipe Betancourt, que era también un personaje, un cusqueño, que también pedía pues que se le dé que se le reconozca su título como descendiente de Manco Inca, ¿no? De Tupac Amaru, el Inca Tupac Amaru. Claro que sí. Vuelvo a repetir para que puedan tomar nota los que están allá, porque eso no se lo cuentan en el colegio. Recordemos que Tupac Amaru llega, la clásica de que te cuentan en el colegio, que él ha sido descendiente del último Inca, pero cuando él llega se topa cara a cara con alguien que estaba pidiendo lo mismo que él. Diego Felipe Betancourt. Muy bien. También pedía lo mismo que él. Hacemos Saludos. Un pequeño paréntesis, así es, Pilar. Así es. A ver si lo lees.
parece. Leito Dominic Alonso, ¿verdad? Así es. Luis Alonso Carlos Valeriano, su nombre verdadero. Ese es el seudónimo. Saludos, primo, dice el domingo reunión. Ah, caramba, recién me entero que el domingo reunión. Bueno, ahí estaremos. Por este ahí estaremos. medio. Así es. Saludos, primo. Ahora Gracias ya se enteraron todos. Gracias por estar ahí. No, pero no saben dónde. No saben dónde. Bueno. Así es. Luis Vargaya también ha comentado, ¿no? Dice, excelente repaso de nuestra historia del Perú mío. Del Perú mío. Dice, hacen recordar mis años en el colegio donde me ilustraban tal cual lo están contando. Muy bien, muchachos, qué lindo programa. Gracias, Luis Vargaya. Nos alegra saber que te estamos haciendo recordar esa época hermosa del colegio, ¿no? Así hermosos es. para algunos. Bueno, hermosos para algunos, para otros no tanto, pero igual es una época, pues, fructífera, ¿no? Claro, el que desea tomar aprende nota mucho. puede tomar nota por ahí para Así es. refrescarse. Así Así que es. no era el único que estaba pidiendo, pues. Que estaba pidiendo este reconocimiento. Bueno, el hecho es que Tupac Amaru está acá, como está en Lima, como cerca de 8 meses, tiene ciertas relaciones, ¿no? Con ciertos personajes de la época, está aquí hasta 1778, buscando se le reconozca esta descendencia, este título de nobleza, que al final le dan el título de marqués nada más, pero no le reconocen, obviamente, le dan un título, digamos así, ya por contentarle, le dicen marqués de Oropesa, que es un pequeño. No, pero no le reconocen pues su descendencia, su linaje, lo que él pedía, ¿no? Claro que sí, porque veamos por qué razón él necesitaba ello. Ya estaban empezando a pedir los tributos y según las normativas que se dio en el virreinato, se decía que todo descendiente confirmado de los incas estaba excepto de pagar algún tributo. Y si él no era reconocido, tenía que pagar tal cual como los demás, así haya sido por acá. Claro, es probable, ¿no? Es probable, pero sí, es probable que también, pero lo que pasa es que eso se ve un poco convenido, ¿no? esa conclusión, esa conjetura, pero sí, es probable. Un dato más, no es que en el tiempo de Tupac Amaru no se pagase los tributos, sí se pagaban antes de las reformas y después de las reformas. ¿Cuál era lo que alteraba ahí? En mis investigaciones él estaba tomando este libro, bueno, yo he estado tomando otro libro y en conclusión hemos sacado varios datos que quizá ustedes no sabían. Todos los tributos, todas las alcabalas, todo lo que se reconocía, lo que se pedía, era para todo lo manufacturado o todo lo que venía y salía del puerto, más no de lo que se cosechaba en el Perú. Eso no tenía ningún tributo. Pero se metieron con las sagradas hojas de la coca. Con la coca, así es. Pusieron tributo a la coca. Le pusieron tributo a la coca. Y era lo que él comercializaba. Claro, él llevaba coca hasta Potosí. Exacto. Y se metieron con eso. Pues. Se metieron con eso, entonces se metieron con su bolsillo. Se metieron... Y no solo con su bolsillo, sino que, claro, uno cuando lo ve, wow, le están cobrando al empresario, pero él tenía personas a su mando. Y esas personas tenían familias. Y si él se perjudicaba a toda la línea que trabajaba con él. Y obviamente a todo el Curacazo, que era la reunión o el conglomerado de todas las familias. Entonces él se sentía en la necesidad de poder pues velar por ellos también. Claro, claro que sí. Hay a veces una controversia, ciertos historiadores dicen una cosa, unos dicen otros, sobre el tema en sí del porqué del levantamiento de Tupac Amaru. Está este tema, otros dicen, no, el tema de que él quería ser reconocido y como no se le reconoció al final se molestó y se dice, no, yo creo que eso es una locura. No. Está también el tema de darle un concepto a su revolución, porque para unos es fidelista, para otros es nacionalista, separatista, ¿no? ¿Qué quieren decir esos términos? Separatista quiere decir que él quería de alguna forma separarse totalmente de la corona española y liberar, independizar este territorio, ¿no? Eso es separatista. Fidelista quiere decir que él de alguna forma no aprobaba ciertas reglas, ciertas normas, pero de otra forma aprobaba que existiera un rey en España. Y esa es la más, digamos, la más aceptada, ¿no? Que su revolución fue fidelista, porque él mismo en muchas arengas que él da, en muchas cartas, en muchos escritos que él hace, aprueba al rey. Pero lo que él dice, y él está en contra de los funcionarios del rey, él se queja de que los funcionarios del rey no cumplen las reglas o no cumplen las normas y son muy injustos, y que no están cumpliendo lo que el rey ordena. Y eso lo creía también cuando estaba en el Cusco. Cuando él está en el Cusco, él piensa que no, los funcionarios cusqueños, las autoridades cusqueñas, no cumplen las órdenes del virrey que está en Lima. Pero cuando él viene a Lima, ¿no? Está acá de 77 a 78, se decepciona totalmente y se da cuenta que la ley, ¿no? de la capital
era tan igual como lo era en el Cusco. Y se va de acá decepcionado, engañado, regresa en 1778 al Cusco, y es ahí donde ya empieza a cocinarse pues esa idea en su mente de sublevarse, ¿no? De levantarse en armas. Claro que sí, tanto así que fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica, no solo de su pueblo, no solo de derrocar todos los impuestos o de acabar con todo ello, sino fue el primero en pedir la separación, luego de que tú dices que llegó a Lima, que creía que era otra realidad, que casi se cumplían ciertas normas o lo que decía el virrey, pero al darse cuenta de eso, de ello, él pone en pie de lucha eso, la separación de España y obviamente del mandato del rey en el Perú y Sí. obviamente en toda Hispanoamérica. De alguna forma fue un visionario también, ¿no? Fue Claro un que sí. visionario. Bueno, el hecho es que en 1780, 2 años después de que él está acá en Lima, inicia pues la revolución, ¿no? El 4 de noviembre en sí de 1780 inicia esto con la captura del corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? El corregidor era un corregente del virrey, ¿no? O del rey de alguna forma, que pues tenía cierto corregimiento a cargo, no era como la máxima autoridad, por decirlo así. Era como un alcalde. Exactamente, algo así, ¿no? Y bueno, había una reunión aquella fecha de 1780 en la que estaba presente el corregidor Antonio de Arriaga, que eran digamos, conocidos con Túpac Amaru, porque Túpac Amaru era también una especie de autoridad, ser curaca, era como que compartían de alguna forma la autoridad en este lugar. ¿No? Estamos hablando pues de Pacamarca, de Tocazuca, de Sangarará, del Cusco, ¿no? Estos lugares de Tinta. Hay una reunión en la que está presente el corregidor, está presente Túpac Amaru y otras personalidades, ¿no? Del clero también. En esa reunión se dice que Túpac Amaru le ofrece al corregidor Antonio de Arriaga su escolta personal que tenía. Túpac Amaru tenía una especie de escolta personal, le ofrece para que, ¿no? Lo acompañen, pero el corregidor se niega, ¿no? Ahí hay una especie de desaire, se dice. Entonces Túpac Amaru pretexta que iba a llevar un documento, pretexta ciertas cosas, entonces con tal de salir de la reunión. El hecho es que sale de la reunión, pero ya sale planeando, ya era todo un plan, ya habían planeado, habían preparado todo, capturar al corregidor Antonio de Arriaga. Y cuando él sale, esperan la noche y finalmente pues capturan al corregidor, ¿no? Al corregidor Antonio de Arriaga, y esta captura termina con la ejecución del corregidor. Claro, y es así sí. como se da inicio a la revolución. ¿Y quién fue el que llega a ejecutar la muerte? Bueno, Antonio Arriaga es llevado a Tungazuca, primero prisionero, ahí se le juzga, y finalmente Túpac Amaru decreta que tiene que ejecutarse, ¿no? Tiene que ejecutársele. Y quien ejecuta es digamos, el verdugo en sí de Antonio Arriaga es Antonio Blitas, más conocido como el Sambo Blitas, porque era pues un esclavo africano que era empleado de Túpac Amaru. Claro que sí. Y que posteriormente... Ahí está, continuando. Okay. Que Telefónica nos sigue jugando, nos sigue haciendo la mala pasada. Ahí. Claro que sí. Entonces, Túpac Amaru también, dentro de todo ello, fue el primero en ver y en pedir la libertad también de la clase negra, o Sí. del pueblo de raza negra que se encontraba ya acá en el Perú exclusivamente para todo lo que es el trabajo de casa, de haciendas y todo ello. Porque recordemos que también se dice que Micaela Bastidas tuvo por ahí en su linaje, el linaje de raza negra. Así es, bueno, finalmente pues la revolución de esta forma se da, es ejecutado Antonio de Arriaga, llega la noticia para que llegue a Lima, ustedes saben, en esa época se demoraba como un mes en llegar de Cusco a Lima más o menos, entonces fue una serie de eventos, así es. Túpac Amaru se dice que llegó a tener ya más o menos 3.000, 6.000 hombres a su cargo, o sea, los ciertos caciques se unían a él, otros no, y así, entonces la revolución empezó. El levantamiento empezó a hacerse realmente grande, se empezó a gestar, y terminamos después pues en Sangarará, ¿no? Llegamos a Sangarará. Antes de irnos a Sangarará, un saludo para Joel Rafael Moriano, un saludo para él, un amigo nuestro también. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, antes de eso, el 16 de noviembre, él pide la libertad o resalta la libertad hacia los esclavos. Eso fue el 16 de noviembre. El 18 de noviembre, bueno, los españoles los autodenominaron los rebeldes, llegaron a Sangarará, a la batalla de Sangarará. La famosa batalla de Sangarará, donde hay una especie de triunfo. Sí, hay un triunfo, se dice que ganaron esa batalla.
la única batalla que logra ganar Tupac Amaru, ¿no? Que logran vencer a los realistas o logran hacer que retrocedan de alguna forma. Y es ahí donde se da este punto de controversia también hasta la actualidad de por qué no aprovechó ese hecho y ataca el Cusco, ¿no? Y atacó el Cusco, que incluso Micaela Bastidas escribe, ¿no? Una carta en la que dice que tiene que atacar el Cusco, pero Tupac Amaru no lo hace. No lo hace, y hasta ahora está esa incertidumbre, esa pregunta ahí en el aire de por qué no lo hizo, ¿no? Porque pudo haber aprovechado que el Cusco en esa época no estaba tan fortificado, habían pocos hombres, y ellos tenían obviamente las de ganar, pero no lo hizo, al contrario retrocedió después hacia Tinta, ¿no? Y es ahí donde empieza ya prácticamente el problema. Pasamos, 6 de abril. Así es, así es. La batalla de Checacupe. Así es. Checacupe y Combopata. Así es. En estas batallas, pues de alguna forma el ejército de Tupac Amaru empieza ya a ser superado en número, porque ya para esta época el ejército realista, el ejército español, ya empieza pues a llegar de Lima, empiezan a llegar, por ejemplo, también de Buenos Aires, inclusive, imagínense, ¿no? En esa época que era el virreinato del Río de la Plata, que por ahí estaban tentando tener esta zona de Puno, todo esto para su virreinato, ¿no? Pero que después se queda con el virreinato del Perú. Entonces, ya en estas batallas no se logran las victorias que pudieron haber tenido. Finalmente, esto pues termina con la derrota de... Ellos se repliegan hacia Tinta, del Cusco, de Lima, perdón, llega ya el grueso del ejército español, empieza una persecución, prácticamente ya el ejército empieza a ser diezmado poco a poco. Diego Cristóbal quería seguir impulsando la rebelión en otras zonas de Puno, ¿no? del sur, pero también en partes es apoyado, por otros no. Inclusive ahí está Mateo Pumacahua, que es un cacique también, que lucha en contra de Tupac Amaru, sí, ¿no? en esta rebelión, que combate a Tupac Amaru y que después ya de alguna forma se reivindica cuando él ya estaba viejo. Pero bueno, en esa época, en este contexto, está en contra de Tupac Amaru. Ya habían, bueno, finalmente atacan Tinta y Tupac Amaru huye hacia Langui, ¿no? Esta localidad del Cusco, Langui, en el que finalmente es apresado, ¿verdad? Es apresado juntamente con su familia, es apresado conjuntamente con sus hijos, es apresado con todos sus partidarios el 18 de marzo, ¿no? Es apresado con todos sus partidarios, con Hipólito y Fernando, con Micaela Bastidas, y son llevados al Cusco. Y hay una narración que nos hacen de cómo es que ingresan al Cusco después de ser apresados. Después de que son capturados, ya llega desde Lima el visitador, Antonio de Areche, ¿no? Muy conocido, que es al final el que lo ejecuta, y llega también el oidor general, que era como una especie de juez, ¿no? El oidor Mata Linares, que es el que ordena la ejecución. Claro, recordemos que el virrey de cuando estaba ya la rebelión fue Agustín de Jáuregui, y cuando Tupac Amaru nace fue Antonio Manso de Velasco. Así es. Bueno, les decía que Tupac Amaru es prisionero, ¿no? es atrapado, y hay una narración de cómo es que lo llevan hacia el Cusco, ¿no? Lo llevan y lo llevan pues ya preso. Y voy a dar una pequeña lectura, ¿no? Dice: Curaca, prisionero, venía sentado en una mula, ya preso, ya pues acabado toda la rebelión. Venía sentado, nos dice, en una mula con grillos a los pies, con la cabeza descubierta para que todos pudieran verlo, y traía un unco de terciopelo negro sobrepuesto de oro. Un unco es una especie de capa, ¿no? Esto como con lo que lo vemos en los libros. Un traje de color negro, con pendientes de oro, ¿no? Una cadena, con una cruz de oro y un santo Cristo. Él era muy devoto, esa es una de las... Y también fue uno de sus tropiezos, ¿sabes? Porque él al ser muy devoto, después él dice en una carta que que no atacó el Cusco en cierta ocasión porque él no quería pues derramar sangre en vano, no quería ver morir tantos indios inocentemente cuando la rebelión tenía otro propósito, ¿no?
Pero recordemos que cuando él se inicia en la rebelión, la misma iglesia le da la espalda y lo retira. Antes de él cuando fue él, bautizado. así es, cuando él digamos está en los alrededores del Cusco esperando el momento de atacar, él envía muchas misivas, envía muchas cartas, envía muchos documentos en los que pide, se le responda, en los que de alguna forma quiere llegar a una conversación, a un acuerdo, pero nunca le responden. Nunca le responden y al final, cuando él ya quiere atacar, ya era pues demasiado tarde. El Cusco ya estaba lleno de militares, ya estaba pues, bastante bien protegido, ¿no? Bueno, finalmente lo llevan pues a la plaza, lo llevan al colegio que había sido de los jesuitas, ¿no? Ya los jesuitas habían sido expulsados en el Perú mucho tiempo atrás, y lo llevan ahí, le hacen, digamos, le dan sus primeras declaraciones, en la noche recibe torturas. Se dice por ahí que él intenta sobornar, eso no está muy claro, se dice que él intenta sobornar a un soldado para que lo libere, pero que fue descubierto de alguna forma, ¿no? Se dice que pasa eso, pero bueno. A ver, los jesuitas fueron expulsados del Perú en el gobierno del virrey Amati Juníat, para que quede claro. Así es, 1763. En realidad, bueno, el 15 de mayo finalmente se declara, pues, se publica de alguna forma la condena de Tupac Amaru, ¿no? Y se da por fecha que iba a ser el viernes, precisamente este año cae viernes también, viernes 18 de mayo de 1781. Que fue injusta, como se dice, incluso para las leyes de ese entonces fue injusta. Totalmente, ¿no? Totalmente, y aparte por la violencia y el escarnio, el ensañamiento con el que fue ejecutada, y después los españoles dicen que vinieron acá a civilizar al Perú, ¿no? Bueno, yo no sé quién viene a civilizar de esa forma, ¿no? En fin, el hecho es que la sentencia después fue leída el 18 ya de mayo, el viernes 18, ¿no? El visitador Antonio de Areche ya pues temprano, él precisó, bien. Ahí está. Bueno, Tercera vez. Bueno, ya terminar el programa porque creo que Telefónica, como sea, quiere sacarnos del programa, ¿no? Quiere cortarnos la internet. Bien, el hecho es que el 18 de mayo de 1781 finalmente Tupac Amaru con toda su familia es ejecutado. Primero y conjuntamente con sus partidarios como el Sambo Blitas, ¿no? Como Tita Condemaita, Tita Condemaita, también Curaca también es ejecutada, Cecilia Tupac Amaru, su prima hermana, en fin, su hijo Hipólito y Mariano, y el único que se salva es su hijo Fernando, que era todavía muy niño en esa época, pero que presencia la muerte de Micaela, la muerte de sus hermanos y la del mismo Tupac Amaru, y que posteriormente fue desterrado al África y nunca más se supo de él, ¿no? Fernando Tupac Amaru. Y bueno, así es como concluye la rebelión de Tupac Amaru, que de alguna forma fue el punto de partida, el punto de inflexión que llevó finalmente a la independencia de América, de Sudamérica, ¿no? Eso no sabían que el último hijo, el que quedó vivo, fue desterrado al África, Fernando Condorcanqui Bastidas, no Tupac Amaru. Bueno, así es. Bueno, y así creo que estamos llegando al final del programa del día de hoy, que ha sido un poco largo, me parece, pero que esperamos pues haber contribuido en algo, ¿no? A los saberes previos, al conocimiento, a la cultura, a conocer un poco. Pastillitas, pues, ¿no? Así es, que no sabía. Como última pastillita para retirarnos, en el tiempo que estuvo Tupac Amaru en el Perú, no hace mucho tiempo habían llegado las primeras provisiones de café. Y se dice que Tupac Amaru compró café y le compró un hermoso vestido para Micaela. Cuando estuvo en Lima. Cuando estuvo en Lima. Así es. Se ve que se querían mucho, ¿no? Así es. Y adornos también, le llevó muchos adornos para sus hijos. Así es. Joel nos escribe. Sí, a ver, Joel dice, de Fernando se sabe que en vez de llegar al África terminó en Cádiz. Así es, hay un historiador que menciona eso, pero bueno, en realidad no se sabe mucho sobre él, ¿no? Se sabe que fue desterrado de acá del Perú a África, que pasó por Cádiz, y por eso es que se dice que se queda en Cádiz finalmente. No se sabe si se queda en Cádiz o se va a África. No hay todo un dilema. Pero bueno, pues, en fin. Gracias a todos los que han visto el programa el día de hoy, Pilar, y creo que ya no queda más que decirles hasta la próxima. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de lo último. Así es. ¿Okay? Entonces, un saludo para todos. Y esto ha sido una pareja de miércoles con Ángel Valeriano y Pilar Gaitán. Nos vemos.